Muy buenas noches, que tengan un feliz sábado. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? Siempre digo que no importa cómo estuvo la semana, aunque importa un poco, pero si siempre después de una semana, como haya sido, viene el sábado, siempre hay esperanza, ¿no es cierto? Siempre hay una lucecita ahí en el fondo de la semana que dice, dale que llega el sábado. Es una bendición tan grande el sábado, ¿no? Cuando Marcos y Valentina cantaban recién, a mí me gusta mucho la música, por eso cuando escucho música tengo que hacer un esfuerzo muy grande por escuchar la letra, porque mis sentidos primero captan la música, entonces me tengo que concentrar en la letra. Y decía y repetía varias veces el canto que ellos cantaron, sí, Dios cuida de mí, ¿no es cierto? ¿Tienen esa certeza que Dios cuida de nosotros? Por ahí en la experiencia de algunos cristianos, es una certeza que es certeza en el momento que es certeza. Lo explico. Para algunos cristianos, esa es una certeza solo en el momento que tienen la seguridad de que están siendo cuidados por Dios. Y en esta noche pregunto, cuando el día se oscurece, cuando a plena luz del día hay tinieblas, hay sombra, está por ahí ese peso de alguna situación que pinta compleja para resolver. ¿Permanece la certeza? Capaz que como cristianos maduros, de más o menos algunas temporadas con Dios, nos obligamos a decir, sí, la certeza siempre existe. Pero nosotros tenemos en la palabra de Dios varios personajes que pasaron por crisis y les costó ver esa lucecita de esperanza que se llama Dios. Un ejemplo, David, mis huesos se secaron, escribió un salmo. Siento una agonía, siento que desfallezco. ¿Tenía la esperanza? Sí, la tenía. Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense la estrategia del enemigo, hacernos pensar y creer que en las tinieblas no está Dios. Tan grande es el efecto del pecado, el efecto de las tensiones, el efecto que causan los malos ratos de este mundo, que cuando estamos en aflicción es donde más tenemos que sacar fuerzas del depósito espiritual de nuestras vidas. Por eso, una de estas noches, pensamos y reflexionamos acerca de la importancia de no perder a Jesús anoche. Por eso, anoche hicimos mucho hincapié en la importancia de no perder de vista a Jesús y el hecho de cada día recargar nuestros depósitos espirituales para el tiempo de crisis. Hace algunos años atrás estuvo Steve Green en Argentina y creo que uno de los lugares que estuvo fue acá en Neuquén. Estuvo en la UAP, en Buenos Aires, en Córdoba y en Neuquén. Y él contó, cuando yo lo fui a escuchar en la iglesia de Florida, seguramente lo contó aquí, no sé, que su papá enfermó. Su papá enfermó y entonces con David Green, su hermano, decidieron comprar una propiedad donde la casa del papá estaba en medio de las dos casas de los dos hermanos. Y el papá tuvo una enfermedad, un cáncer muy
muy fuerte, que le traía dolores tremendos. Y Steve Green contaba que cuando él iba a visitar a su papá, en el medio de esos dolores tan fuertes, la carita del papá siempre estaba feliz, siempre estaba dando gracias a Dios. ¿Por qué? Por el dolor. Y ahí es donde él compone la canción En la aflicción tú brillas más. ¿Cuántos tipos de parálisis conocen? ¿Será que hay tipos de parálisis? Yo creo que sí. Hay una expresión que usamos en algunos casos cuando estás sentado mucho tiempo, cruzado de piernas, en la misma posición, sin moverte, te querés levantar. ¡Ay, me quedé paralítico! Decimos, ¿no decimos así? Me quedé paralítico. En los deportes de contacto hay algunos puntos sensibles, por ejemplo, el lado de la pierna, el muslo, que si te pegan fuertemente ahí, le llaman como la paralítica. Le llaman la paralítica. Y si nunca te dieron un golpe ahí, no tenés la menor idea de lo que es la paralítica. Literalmente, ese lugar te queda imposibilitado por un buen rato. A tal punto que si es muy fuerte, en algunos casos este es un hematoma. Hay lesiones en el cuerpo, algunas hernias de disco, que justamente cuando el disco sale del lugar donde está y toca ciertos nervios, sobre todo el ciático, te puede producir una parálisis parcial de esa zona. Y vos la tocás y no la sentís. Y no podés caminar, porque si no sentís no podés caminar. ¿Conoces algún otro tipo de parálisis? Parálisis facial, ¿sí? Parálisis facial. Uno de los síntomas en las personas que están en proceso de tener una ACV y que tienen un accidente cerebrovascular es que parte del cuerpo se paraliza, ¿no es cierto? Y adquiere una forma no habitual esa parte del cuerpo. Se caen los párpados, los labios, los cachetes. ¿Será que existe la parálisis cerebral? Sí, existe. Conocemos personas que desgraciadamente han sufrido de parálisis cerebral y las secuelas de la misma los acompañan posiblemente por el resto de su vida. ¿Será que hay gente que puede llegar a tener parálisis espiritual? Acá están diciendo la más común. ¿Cómo será eso de la parálisis espiritual? Parálisis es ausencia, falta de capacidad para moverse, para reaccionar. Y ahí la estamos definiendo. ¿Cuántos cristianos habemos con diferentes grados de parálisis espiritual? Con diferentes niveles de parálisis espiritual. Que conocemos, sabemos lo que es habernos movido en alguna parte de nuestra vida, pero en cierto momento de nuestra vida estamos paralizados. ¿Cómo reaccionás frente al estrés, frente a la tensión, frente a un accidente? Hay gente que frente a un accidente reacciona inmediatamente y hace cosas que en una situación normal no haría. Va, arremete, actúa, ayuda de la mejor manera. Y otras personas, frente al mismo evento, paralizadas. Y interiormente, tu cerebro no da la orden de movete, ni siquiera te da la orden de correte, que estás en peligro. Diferentes maneras de reaccionar a la parálisis espiritual, a la parálisis que muchas veces produce la tensión. En esta noche de viernes, no prometo terminar hoy a las 9, voy a intentarlo. ¿Podemos, por favor, poner la diapositiva?
quiero hablarles del Juan. Podemos buscarlo, aunque yo lo voy a poner en la pantalla, pero aunque yo lo voy a poner en la pantalla en un instante, siempre me gusta que lo abras en la Biblia. ¿Sabes por qué? Seguramente te diste cuenta hace tiempo. Nosotros cantamos, nosotros escuchamos la hermosa parte especial de Valentina y de Marcos, oramos y ahora tenemos abierta la Biblia. Y el proceso de ideas que yo les voy a mostrar ahora es algo que yo descubrí por la asistencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Ok? Ese es el proceso que utiliza Dios cuando nosotros abrimos la Biblia. Y si bien ahí va a aparecer el versículo completo, van a aparecer los versículos del 1 al 9, es muy importante que después de haber cantado y de haber orado, vos leas en tu Biblia lo que yo te voy a mostrar en la pantalla. Porque con certeza te aseguro de que Dios te va a mostrar cosas y que no las vamos a escuchar desde el micrófono, pero que Dios te las va a decir a vos. Porque siempre pasa eso cuando abrís la palabra de Dios con deseo intenso, con ganas, con fervor. Y si no tenés deseo intenso, ganas o fervor, abrí la Biblia y dejate sorprender por el Espíritu Santo. Dice así, léelo en tu Biblia, no lo leas en la pantalla. Yo lo voy a leer de ahí. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otros se meten antes que yo. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Pero ese día era sábado, igual que hoy. No cierres tu Biblia, no cierres tu Biblia. Vamos a intentar descubrir algunas cosas que siempre los textos bíblicos tienen y que son para gente que realmente tiene ganas de buscar. La palabra de Dios no es instantánea. La palabra de Dios es para aquellos que tienen ganas de encontrar algo e intentan por un lado, intentan por el otro y el Espíritu Santo trabaja. Por eso no es un proceso, dijimos esta semana, que vaya a ocurrir así, rápido. Es un proceso al cual hay que darle tiempo. Dios puede manifestarse de 1000 maneras diferentes, lo puede hacer en un segundo si Él quiere, pero habitualmente Dios quiere que nosotros dediquemos tiempo a encontrarnos con Él. El culto express no existe. El momento espiritual express no existe. Salvo algunas excepciones cuando Dios así lo dispone. La mayoría de las veces Él se manifiesta en un momento de quietud, de calma, de paz, de búsqueda, de mirar un texto, de leer esta versión, de leer esta otra versión, de buscar en el espíritu de profecía, de mirar en el comentario bíblico, de leer las notas que comparan un texto con el otro. Claro, ¿y eso qué lleva? Tiempo. No es para 5 minutos. No es cuando todo el ejército del hogar está diciendo, el desayuno, cámbienme, ¿dónde están mis cosas? Hay que salir. No es para ese momento. Es por un momento de calma, de quietud, que vos decidirás en qué momento del día es. Algunos recién lo encuentran a la madrugada. A la madrugada. Sermón para otro día. No era casualidad que el maná cayera antes de salir el sol, y cuando el sol salía, ¿qué pasaba? El que salía tarde
se quedaba sin comida. El que quiere entender, entienda. ¿Ok? Mini sermoncito. Vamos, fíjense, hay unas cuantas cositas que yo vi. Fíjense que dice que este hombre estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba el paralítico? Da muchos datos este texto. Estaba en la casa de salud, porque Betesda quiere decir casa de misericordia o casa de salud. ¿Sí? Betesda quiere decir casa de salud, casa de misericordia. Permítanme pintarles este cuadro. Este hombre estaba en un lugar donde leímos recién en el texto que tenés abierto, que estaba lleno de enfermos, y nombra 2 o 3 ejemplos de las personas que estaban ahí. Podríamos decir que hoy esto era, ¿qué cosa? Un hospital. ¿Pero qué parte del hospital? Una terapia. Más que una terapia, una sala de primeros auxilios, la sala de emergencia. ¿Alguna vez estuvieron en una sala de emergencia? Desgraciadamente, yo estuve varias veces. Y estuve, por algunas circunstancias, en salas de emergencia de hospitales. No quiero decir públicos, porque hay hospitales públicos muy, muy buenos, muy limpitos y muy cuidados, pero estuve en la de los otros, ¿sí? Y donde fui uno de los peores días que se puede ir a esos lugares, que es un domingo a la madrugada, sábado de noche, domingo a la madrugada, donde hay de todo. Y fui a las 3 de la mañana, y por una emergencia que tuve que atender, con alguien que tuve que llevar, pude estar esperando 4 horas hasta las 7 de la mañana a que atiendan a la persona que yo había llegado. Entonces en 4 horas vos tenés el panorama completo, la foto completa de esa sala de emergencia. Literalmente había gente en el piso, en los pasillos, estaba atestado de personas, algunos gritando, otros llorando, otros ya muy cercanos a fallecer. Dice la gente que estudia en profundidad estos temas, los teólogos dicen que Betesda era una casa de salud, era un gran estanque que tenía más o menos unos 40 metros de ancho por unos 100 de largo, que tenía agua. ¿Sí? Recuerden que Jerusalén estaba arriba y el agua llegaba arriba por algunas cuestiones físicas que los ingenieros habían diseñado. Ese lugar estaba atestado de gente enferma, pero era bastante diferente a una sala de primeros auxilios o de emergencia de hoy, porque en aquella época no había lo que hoy hay. Entonces ustedes, hay un detalle más, que la Biblia dice que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Un lugar donde transitan animales es un lugar de por sí ya no muy limpio. Y ustedes, si han visto las ovejas, se dan cuenta que las ovejas, al igual que cualquier animalito, hace sus necesidades y no está diciendo ¿dónde hay un baño? ¿Dónde quedan los baños? No, hace. Donde lo agarra la gana, hace. Y cerca de ese estanque estaba la entrada del pórtico de las ovejas. En ese lugar estaba el personaje central de la historia de hoy. Pero ¿por qué puse en la casa de salud? Porque en la casa de salud significa estar en el lugar correcto. Ese hombre, ¿cómo estaba? Enfermo. Y qué importante es estar en el lugar correcto, a la hora correcta, cuando vos estás en dificultades, cuando vos estás en necesidad. Y este hombre tiene un punto para rescatar. Estaba en busca de salud. No se quedó en la casa agonizando. No se quedó en la casa y bueno, ya está, en algún momento me muero. Él había ido en procura de sanidad, en procura de salud. Estaba en la casa de la misericordia. Y dentro de su vida, que era una vida miserable, una vida de parálisis, pero también tenía paralizado el corazón,
y tenía paralizada la vida, él decidió estar en la casa de la misericordia, en la casa de salud, porque era el único lugar donde había esperanza. De paso, era una creencia eso de que venía el ángel. Era una creencia. No venía ningún ángel. Los historiadores dicen que ese estanque se llenaba por una diferencia de nivel de otros estanques de alrededor, ¿sí? Y que cuando se producía el vacío de un tanque y entraba el agua de ese tanque a este tanque, el agua se movía. Y la creencia decía eso. De paso, ese estanque lo habían creado los romanos y los gentiles para darse baños. Pero con el correr del tiempo, alguien alguna vez dijo, ay, me sané, y entró a correr la bolilla de que en ese lugar había salud, pero no había. Lean todo el contexto. No era algo que se pensaba, pero era algo que se creía y se tenía esperanza. Y en vez de estar cruzado de brazo, el que dijo, bueno, me voy a la casa de salud. Punto número 2. 38 años. No voy a preguntar, sí voy a preguntar. ¿Cuántos tienen 38 o más? ¿O están cercanos a 38? El que quiere levantar. Están ahí cerca de los 38. Miren los de 38. ¿Sí? Esos son los que tienen 38 cumpleaños o cercanos a 38 cumpleaños. 38 años es toda una vida. Claudio, ¿cuántos años tenés? 39. 39, ahí está, ahí. ¿Sí? 38, 39, es toda una vida. Toda una vida. ¿O es toda una muerte? Porque este hombre quizás tenía bastante más de 38, no conocemos los detalles, dice que hacía 38 que estaba enfermo. Podemos llegar a pensar de que quizás se había enfermado en algún momento de su vida, no sabemos si de adolescente, de joven o ya de grande, pero tenía 38 años de muerte. Porque estar con parálisis en aquella época era diferente a hoy. Y si vos mirás algunos detalles que hay entre línea en estos 9 versículos, te das cuenta que llevaba 38 miserables años muriendo en vida. Porque más adelante te dice, él mismo, hablando con Jesús y contándole lo de la creencia de que se movía el agua, dice, no tengo nadie que me lleve. O sea que no solamente estaba enfermo, no solamente tenía 38 años de enfermedad, sino que encima estaba solo. ¡Qué situación más miserable! Porque estar enfermo, pero acompañado con el cariño de tus cercanos, de tus amigos, de tu familia, con alguien que te haga un plato de comida, con alguien que en esas condiciones venga y te ayude a limpiar ese espacio al cual estás reducido por la vida, es una manera de estar enfermo. Pero estar 38 años enfermo, solo, dependiendo de la misericordia de ajenos, es mucho más terrible. Y eso hace que tu parálisis pase a ser tu menor de los problemas. Tu mayor problema en esas condiciones es que empezás a enfermarte del corazón y empezás a enfermarte de la cabeza. Porque la soledad enferma. $38 años. ¿Cuántos se hubieran dado por vencidos? Hoy, con 38 años de enfermedad. En 38 años, si la ciencia no hizo algo, no puede hacer nada. Podés tener una lucecita de esperanza y decir, bueno, capaz que sale algún tratamiento, pero 38 años es toda una vida, hasta hoy. Imagínense en aquella época, donde las enfermedades eran más terminales y donde la gente ya empezaba a vivir mucho menos, porque la medicina no estaba avanzada. Pero me gusta pensar que no hay problema añejo para Dios. Para Dios no hay problema viejo, para Dios no hay problema enquistado, para Dios no hay problema necrosado, no hay necrosis para
las enfermedades cuando Dios tiene la chance de intervenir en mi vida y en tu vida. 38 años no es nada, Claudio. 38 años no es nada para el Señor. Claro, pero Él ya hacía 38 años que había puesto sus esperanzas en el estanque y no pasaba nada. Número 3. Viene Jesús, y de paso el deseo de toda la gente dice algo muy interesante. Dice que Jesús apareció en ese estanque ese sábado solo, no estaba con los discípulos. Y la señora de White dice claramente por qué estaba solo. Dice que había salido a meditar y orar. Interesante, había salido a meditar y orar, como lo vemos en varias oportunidades en la Biblia. Y en esa caminata, con propósito, en esa caminata con sentido, en esa caminata con intencionalidad, Jesús se encuentra en el medio del estanque. No en el medio, si no estaría mojado. Se encuentra en los alrededores del estanque. Y se encuentra con este muchacho, con este señor. Yo no sé ustedes, pero yo no hubiera sido la primera pregunta que hago, ver a una persona, que de paso el relato dice que él, habiéndose enterado que llevaba mucho tiempo de esa manera tuvo compasión de él, o sea que Jesús sabía, porque es Jesús, o quizás preguntó, porque no siempre hacía uso de su poder para... Me han preguntado, ¿qué le pasa? 38 años ahí. Yo digo, ¿es la primera pregunta que hay para hacer? ¿No es obvio los deseos de este señor? No importa, atentos que habla Jesús y no Gabriel. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué le estaba preguntando? ¿Qué le estaba preguntando? Gabriel le estaba preguntando, ¿quiere ser sano? Sí. Pero detrás de esa aparente pregunta tonta, que no era una pregunta tonta, detrás de esa aparente pregunta tonta, ¿sí? ¿Qué había? ¿Y saben una cosa? Cuando Jesús está por hacer algo grande en tu vida, y mucho más, cuando analizás todas las curaciones que hizo Jesús, no es a la primera persona que le pregunta, ¿quiere ser sano? Jesús está haciendo una pregunta mucho más profunda que la que podemos leer en la Biblia o escuchar de su voz. Le está diciendo, ¿realmente estás dispuesto a vivir con la sanidad que te voy a otorgar? ¿Realmente querés cambiar de estilo de vida? Porque Jesús sabía todo. Y Elena de White dice, y la Biblia lo dice primero, que cuando él se volvió a encontrar, el paralítico con Jesús, horas más tarde en el templo, Jesús se le acercó despacito por detrás y le dice, cuídate de no seguir pecando para que no te pase algo peor. Evidentemente, no toda enfermedad es consecuencia del pecado, ojo, pero evidentemente esta, en palabras de Jesús, era consecuencia de alguna cosa que él había hecho errada, equivocada, quizás adrede. Entonces la pregunta de Jesús es mucho más que averiguar si él tenía el deseo de ser sanado. ¿Por qué le podía haber dicho Jesús? A ver, bueno, de acuerdo, yo sé que vos sos Jesús, no sabía que era Jesús, dice el relato, pero está bien, vos sos acá un extranjero, no te conozco, pero si estoy acá paralítico, mis piernas no se mueven, ¿es por qué? Porque quiero ser sano. No. Querido, le digo Jesús, te estoy preguntando si vas a saber vivir con la bendición que te voy a dar. Si estás y vas a estar dispuesto a vivir coherentemente y a la altura de la bendición que vas a recibir. ¿Ya escucharon eso de que muchas personas no son sanadas porque si fueran sanadas vivirían igual o peor de como antes? Alguien dijo alguna vez. La salud es un don. La salud es una bendición.
La salud forma parte de un regalo que tenemos. Y nunca Dios manda enfermedad. Nunca. Por eso Dios quería saber, Jesús quería saber si este señor ya había entendido las consecuencias de su enfermedad y el camino que lo había llevado a él a estar como estaba. Cuidado con tantas preguntas tontas que aparecen en la Biblia. No lo son. No lo son. Número 4. Entró el diálogo. Sí, Señor, pero a mí nadie me mete en el tanque. Yo estoy acá y es cierto que nadie lo metía en el tanque. Y es cierto que él necesitaba de asistencia para estar en el tanque. El contexto de esta historia dice que era tanta la gente que había con diferentes enfermedades que obviamente los que no tenían parálisis en las piernas y tenían quizás lepra podían llegar más rápido a meterse en el estanque. Y me imagino que cuando ese agua empezaba a moverse, era una avalancha de personas. Para colmo, la creencia era tan lejana a la misericordia divina que decía que uno solo se sanaba y era el primero que se metía. Ese no es Dios. Detrás de eso no estaba Dios. Era una creencia. Pero él no obstante dijo, y sí, nadie me mete al estanque, yo dependo de los demás. Aferrémonos de lo que tenemos, no de lo que nos falta. Aferrémonos de lo que tenemos, no de lo que nos falta. No tengamos la actitud de siempre decir, ay, si yo tuviera tal cosa, qué feliz que sería. ¿Sí? Y generalmente esas frases nos salen mirando hacia allá y no mirando hacia todo lo que tenemos. Si yo tuviera eso, sería feliz. Y cuando mirás para atrás, decís, mira, pero mira todo lo que tengo. Aferrémonos a lo que tenemos, no a lo que nos falta. Seamos felices con lo que tenemos. Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Rico no es el que más tiene, sino es aquel que puede vivir feliz con lo que tiene. La número 5. Alguien entra en mi lugar. Bienvenido al planeta Tierra. En el planeta Tierra siempre hay competencia. Siempre hay competencia. Competencia de todo tipo. De la buena, de paso. No sé por qué razón en la iglesia hace muchos años se instaló la idea de que la palabra competencia es casi mala palabra, ¿sí? Y hoy más que nunca en el ámbito educativo se sabe que la mejor manera de enseñar es a través de competencias, ¿sí? La competencia bien dirigida, bien enfocada, con objetivos claros, es una de las mayores bendiciones en el proceso de formación de un niño, de un adulto, de cualquier persona. De cualquier persona. Alguien entra en mi lugar. Siempre en la vida cristiana, siempre vamos a tener competencia. Y vamos a decir, bueno, voy a estudiar ahora, voy a estudiar mi Biblia. Y está todo arreglado, ya comieron todos, ya está todo listo. Y empiezan las demandas. Ay, ruido. Ay, sí, pero dentro de un ratito empieza tal programa, quiero ver el partido, es una vez cada 4 años la Copa América, bueno, luego después al culto, terminó el partido, terminaste hecho cuero porque son como las 12 de la noche, no hiciste el culto y al otro día te levantás con lo justo porque dormiste poco, porque miraste el partido. Siempre hay una competencia, siempre hay una disputa, siempre hay algo que está pujando, que está tirando y que está pidiendo a gritos su atención. Siempre hay competencia. Y el paralítico tenía un montón de competencia. Él era consciente de la competencia. Alguien entra en mi lugar. Siempre tendremos competencia. Número 6. Tomó su camilla
y se echó a andar. Tomó su camilla y se echó a andar. Hagamos nuestra parte. Yo acá, imagínense, y no hay que ser muy creativo para imaginarse esto, está Jesús frente a esta persona, aún después de haber experimentado el milagro, cuando se encuentra con los escribas, con los fariseos, no sabe quién lo había sanado. Él no sabía que era Jesús. Ni siquiera le pide a Jesús que lo sane. Lean el texto, ni siquiera le pide a Jesús que lo sane. Misericordia pura, de la mejor. Pero ¿qué pasa? Imagínense que Jesús le dice, ¿qué haces aquí? 38 años, acá se establece el diálogo y todo. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Qué gracioso, dice. ¿Te olvidas que hace 38 años que estoy acá? ¿Te olvidas que dependo absolutamente de todos para poder comer, para poder bañarme, para poder limpiar el lugar donde estoy? Para poder hacer todo dependo de todo. Yo tengo que caminar, levantar el lecho. ¿De qué manera? Dice el relato del Espíritu de Profecía, ahora se los voy a leer, que él tuvo que ejercer fe. Él tuvo que ejercer fe. Pero esa fe no era infundada, porque delante de él, aunque él no sabía, estaba parado el Hijo de Dios. Levántate y anda. Miren lo que dice. Leer de Jesús, hablar de Jesús, no reemplazan a hacer lo que Él nos dice. Puedo conocer versículos de memoria, capítulos de la Biblia de memoria. Si hablase lenguas humanas y angélicas, puedo conocer de todo. Nada de lo que yo conozca, nada de lo que yo sepa aún en profundidad reemplaza a obedecer a Dios. Nada reemplaza a obedecer a Dios. Número 8 y final. La diferencia en la vida de este paralítico ese día la hizo Jesús. No vayamos a creer que la hizo la obediencia. No sé por qué no está, me parece que yo no la puse correcta, pero hay una cita del deseado de todas las gentes que dice que cuando este señor recibió la orden de parte de Jesús de levantar su lecho y andar, sintió que debía obedecer. Porque el poder de Dios, a través de su palabra, entró en su cuerpo y fue directamente a atacar el problema, que era su parálisis. Y dice que los tendones, que los músculos, todo cobró vida y él pegó un salto y se levantó. Pegó un salto y se levantó. Y fue tan espontáneo el milagro que él fue directamente a contarle a los escribas y a los fariseos lo que le había pasado. Fíjense cómo la misericordia divina siempre, siempre, siempre genera misioneros. Siempre genera personas que por gratitud no pueden callarse lo que escucharon, lo que les pasó, lo que vivieron. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadara? Que cuando terminó todo y él se sintió libre de esa vida miserable que llevaba, cuando los discípulos quisieron darse cuenta, cuando el mismo Jesús se quiso dar cuenta, ya estaba subido a la barca. Yo de este no me separo, a este no lo largo ni loco. Pero Jesús le dijo, vení, baja, ve y cuenta cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Y ese fue un misionero en Decápolis. Y este, que ni sabía quién lo había sanado, fue un misionero ante los fariseos. El relato del Espíritu de Profecía dice que él mismo se asombró cuando le contó lo que había pasado, de con cuánta frialdad los fariseos escuchaban su relato. ¿Y te sanó en sábado? ¿Y estás cargando tu camilla? Sí, pero estoy caminando, yo era paralítico.
El Espíritu de Profecía dice que Jesús lo encontró en el templo con lo que correspondía a un pobre llevar en gratitud por las dádivas recibidas. Es tan poderoso el mensaje de una vida librada de la parálisis espiritual, mental, o como la quieras llamar. Es tan poderoso el testimonio de una vida restaurada que no te lo podés callar. Que no te lo podés callar. Termino esta noche preguntando, ¿te salvó de algo Jesús esta semana? ¿Te curó de algo? ¿Sanó alguna parte de tu corazón herida? ¿Restauró alguna cosa que vos creías y ya no, ya hace tanto tiempo? El paralítico posiblemente tenía escaras de estar sentado en una esterilla, quizás con una manta para taparse en las noches. Él creía que estaba todo perdido. No hay indicios en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía de que él siquiera haya abierto la boca pidiendo el milagro. Simplemente y solamente se excusó. Pero el milagro llegó. Y el milagro llegó en el momento menos pensado. En el cielo lo quiero conocer. En el cielo lo quiero conocer. Pero en el cielo también quiero contarle a él las cosas que Jesús hizo por mí. Y Jesús hace cada día cosas por vos y por mí. Solamente tenemos que tener bien atentas las antenas espirituales para darnos cuenta de las maravillas que Él hace con nosotros. Ya sé, la vida y la salud, la oración esa que hacemos, tipo Padre Nuestro, ¿sí? No estoy hablando de eso. Cerca de Jesús nos volvemos sensibles. Cerca de Jesús nos volvemos blanditos. Cerca de Jesús empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Y mañana vamos a hablar de visión. Visión como el cielo quiere que tengamos. Que Dios nos bendiga, que nos dé una noche para descansar. Y mañana nos vemos con el último tema. Amén.